¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida. Hablando de la crisis económica que experimenta México, tanto por la pandemia del COVID-19 como por las decisiones del actual régimen. Frente a la marea de escándalos, declaraciones poco afortunadas y ocurrencias que protagonizan los representantes de la 4T, pues diariamente hay situaciones que se nos olvidan o que pretenden que se nos olviden para responsabilizar al COVID de todo lo que va mal y está mal en México. Desde antes que llegara la pandemia, por supuesto, las cosas no están bien. Uno de estos casos tiene que ver con la terrible crisis económica originada a partir de las decisiones de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a recapitular. Uno de estos casos tiene que ver con la crisis económica y recordemos que al cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco, primera decisión que toma, porque dice la cancelo por cosas corruptas, porque no sé qué, porque eso está endiablada y todos son unos corruptos, cuando Espriu dijo no hay actos de corrupción dentro del tema de Texcoco. Nunca se ha comprobado que haya habido corrupción en ese sentido. Pero fíjense, cancela el aeropuerto de Texcoco y ahí empieza el tema de las calificadoras, que él dice no me importan, que califiquen a los demás. Yo me califico solo. Ahí empiezan las calificadoras internacionales a señalar al gobierno de la 4T como poco confiable. Estás hablando pues ya del día 1 sí, claro, que entró al gobierno. Porque Texcoco, acuérdense, y esto es ilegal. Esto es ilegal. Además está fundado ilegalmente porque él hizo una consulta cuando todavía no era 1 de diciembre. Y en base a la respuesta de esa consulta, hecha a personas de regiones rurales que no tienen evidentemente la necesidad del uso de los aeropuertos y la conectividad, en lugar de a ellos impulsarlos y permitirles crecer para que usen un avión, pues nos quitó el aeropuerto a todos. Así. Sí, y que generaba incertidumbre desde que estaba en campaña. Imagínate, entonces, fíjense, la primera calificadora que brinca es Fitch Ratings y dice, la economía mexicana va a caer 7.4% en el 2020 respecto al año pasado. Esto sin pandemia, ¿eh? Una decisión como esta, que no se nos olvide, esto del aeropuerto minó, detuvo, anuló por completo la confianza en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y los nacionales, en el momento de la cancelación de Texcoco, ¡bumba!, les echaron para atrás. Y se quedaron helados. Yo me acuerdo que un empresario muy importante en México, que da más de, ¿les gusta qué? 20,000 trabajos, 30,000. Dijo, yo no invierto en México, me voy con todo mi dinero a Brasil y dejo lo que tengo aquí. Si truena, pues bueno, ya me fui a Brasil. Además, no se nos olvide que hasta ese momento aún no hay ni responsables inculpados o en la cárcel de los supuestos, insisto, actos de corrupción que nunca se lleva, o sea, no se comprobó nada. Fitch Ratings cambió su calificación para México del menos 7.4 al menos 9.1. Porcentaje que aumentó debido a la respuesta poco efectiva del régimen actual para contener el brote del COVID-19. ¿Hasta ahí vamos, Emilio, en los números? Hasta ahí vamos. Las expectativas de Fitch Ratings se encuentran entre las más pesimistas del mundo, ya que el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan prevén también un descenso, pero del 10.5. Ya son 2 cifras, ya no está menos 10.5. Eso no ha pasado, eso es terrorífico. Y además endeudados hasta los dientes. Con los bonos de Pemex, basura. Y si esto cae, la deuda soberana, el soberano de México se puede ir a bonos basura. Igual a quiebra de México. No es broma lo que estoy diciendo. Sigo.
Para Fitch Ratings, México se ubica 2 niveles por debajo de lo que se considera un grado de inversión con calificación triple B, así se llama. Ahora, ¿qué significa esto? Que México no es un país confiable para invertir. Obviamente una calificación así aleja a los inversionistas extranjeros y a la inversión nacional. Para los especialistas, los resultados vistos hasta en el indicador global de la actividad económica solo muestra un impacto parcial de la pandemia. Viene mucho peor. Existe un retroceso importante en los niveles de inversión en México. En el primer trimestre del 2020, la inversión total nacional representó el 19.6 del Producto Interno Bruto. Este porcentaje, para entenderlo, es el más bajo desde el segundo trimestre del 2006. Significa que no habíamos visto una caída del 20% en la inversión nacional en los recientes 3 sexenios. Respecto a la inversión extranjera, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, de los acuerdos en materia energética, provocaron que México saliera del ranking del índice de confianza de la inversión extranjera directa de la consultora Kearney, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Fíjense, dice, la cancelación del aeropuerto representa 200,000 millones de dólares en pérdidas para México. A esto se le suman los 6,000 millones de dólares por la cancelación de los contratos de energía limpia. El rescate de una empresa quebrada desde hace años como Pemex nos cuesta 25,000 millones de pesos. Súmenle 11 millones de dólares que ha costado tener el avión presidencial. Porque, como dicen, mientras hablamos, as we are speaking, Emilio. Are we speaking? As we are speaking. Nos sigue costando el avión. Nos sigue costando el avión. No, me está imitando, ya está burlando de mí. Todo esto, ¿quieren el gran total? 231,000, escucharon bien, 231,000 millones de dólares. Hemos perdido a lo tarugo desde el 1 de diciembre del 2018. Es así de claro, ¿eh? No, vaya, ahí están los números. Agustín Carstens, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, qué hombre más brillante, exgobernador del Banco de México, la declaración de hoy, de estos días. Los alerto sobre la falta de solvencia de empresas y familias que van a representar un alto riesgo para los bancos. ¿Qué quiere decir? Que si esto sigue así, los bancos también pueden tronar. Entonces, yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿tienes algún crédito bancario, por ejemplo? ¿Has utilizado tu tarjeta de crédito para comprar indispensables en esta pandemia? Porque si el gobierno no actúa, dicen los expertos, empresas y familias van a perder todo, incluyendo casas, empleos y hasta la posibilidad de sobrevivir en los siguientes meses. Quiero que te informes y de eso vamos a platicar hoy aquí en ¿Qué tal, Fernando?